In 2012, Borja, a small Spanish town of just 5,000 people, was thrust into the limelight when 85-year-old church helper Cecilia Jiménez decided to restore an old fresco in her local church. Yo pensé que sabía arreglarlo. Cuando lo vi, me dije, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Me creía una cosa de broma, o sea, no lo concebía. Her story went viral, putting Borja under the spotlight and turning Cecilia both into a laughingstock and one of Spain's best-known living artists. Dubbed the worst restoration in history, the painting was mocked and parodied as the story traveled around the globe. So this is what they have now on the wall. And one of the critics of it said afterwards, obviously they're not best pleased, has said that the portrait now resembles a crayon sketch of a monkey in an ill-fitting tunic. Which I would take objection of, because clearly that's not true. This is what a monkey in an ill-fitting tunic looks like. After all, we all know. Whereas that... Potato Jesus, Beast Jesus, Monkey Jesus, Hedgehog Jesus, a child's crayon drawing, and a haphazard splattering of paint. These are just some of the other descriptions of Cecilia's painting. La tierra, trágame. Cuando yo lo vi en la televisión quise morirme. Me iba a mi casa y lloraba, lo sentía. Since Cecilia's restoration attempt, over 150,000 tourists have descended on Borja, dramatically changing the town's fortunes. Now known throughout the world, Cecilia's story has inspired a children's book, a comic opera, and the short film in which I played a part. Perdone, pero ¿qué cree que está haciendo? Le estoy poniendo una pizca de sombra tostada debajo de la barbilla y esto le ayuda a edificar. No, pare. This is the story of how a painting made the world laugh and turned its artist from local embarrassment to the town's savior. I now want to meet the real Cecilia, so I have come to where it all began, the Santuario de la Misericordia, site of the original Ecce Homo fresco, painted by respected artist Elias García Martínez in 1930. And home now, of course, to Cecilia's infamous restoration. Jesus Christ. Ah, Cecilia, aquí estamos. ¿Hay calefacción? Sí, la han arreglado, sí. O sea que esto digamos, esta de aquí es lo que tú, digamos, intentaste arreglar, ¿no? Esto es, lo tocabas y se iba todo, se iba todo. Todo lo que veía yo que estaba estropeado, pues lo reparaba. Tengo 85 años, pues llevaré 70 años y pico subiendo aquí al santuario. Yo en esta iglesia me he casado. Claro, es que esto era tu casa, ¿verdad? Esto era mi casa. Yo como entraba y arreglaba a lo mejor los manteles, las cosas, las llevaba yo y eso. Y yo veía eso y decía, ay, mira qué pena. Entonces lo manché. Lo manché con el aguarrás que se mancha para que se secara. Entonces, claro, se emborronó, la pintura se corrió y entonces estaba pues, sin terminar, sin hacer, porque yo esto entonces me pongo a hacerlo, me pongo la carica, los ojicos, los hubiera hecho bien. Es que no lo terminé. Me fui de viaje y quien fuera pues avisó que estaba eso en esas condiciones. ¿Piensas ahora mismo, cuando lo ves, sí. ¿Qué piensas? Pues eso, digo que tantas veces lo he visto, tantas veces lo he arreglado, que ahora ya pues lo veo hasta normal, el pobre de Homo. Se ha hecho un icono. ¿Qué relación tenías tú con el sacerdote? Él sabía que tú estabas... Claro que lo sabía. Entraban gente y me veían a mí pintar. ¿Cuál fue la primera cosa? One of the first people to lay eyes on Cecilia's completed restoration was the church warden. Yo vine aquí, lo vi y cuando lo vi dije, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Entonces me senté ahí en un banco de la iglesia y llamé por teléfono al concejal de Cultura del ayuntamiento y le dije, oye, esto ha pasado, ha entrado la Cecilia
De buena fe, la mujer ha querido arreglar el Ecce Homo de Elías García, lo ha destrozado. Pues no se le dio permiso de nada. It wasn't long before the story was reported on a blog, where it caught the attention of a local journalist. Era un 20 de agosto, recuerdo, cuando accedimos a este blog y por primera vez vimos la noticia del Ecce Homo, o sea, vimos la restauración que había hecho Cecilia y la imagen anterior. Nos llamó mucho la atención y vimos que ahí había una noticia que teníamos que contar. Yo creo que las primeras noticias que se dieron fueron de una acción inadecuada contra el patrimonio, sí. Y además al principio faltaban muchos datos, o sea, no poníamos todavía rostro a la persona que lo había hecho, no entendíamos las motivaciones. Someone who had a suspicion right away as to who the culprit was Cecilia's niece, María Ibáñez. Mira, yo la primera vez me entero en Facebook, me da mucho miedo porque pensé que era mi tía. Lo primero que dije, por favor, que no sea, que me equivoque, que no sea ella. Pasados unos días me volvió, porque esto iba creciendo en internet, cada vez, bueno, insultos al principio, la gente así. Y entonces la gente enseguida empieza a decir que se trata de una persona anciana, que les han dicho que es una anciana, y yo ya me lo pues digo, es ella. Mis hermanas no me dijeron qué pasaba aquí esto. Cuando yo llegué aquí, mi hermana me dice, Cecilia, te van a llevar a la cárcel. ¿Te dijo? En plan de WhatsApp. Y digo, pues no sé, yo no he hecho ninguna cosa para que me lleven, pero dice, no lo has hecho, lo que no has dejado de hacer. Y digo, le dice, no lo he dejado, lo dejé sin terminar. Dice, pues eso, pues se ha armado, bueno, lo que se ha armado, pero ya mundialmente lo conoce todo el mundo. Whilst the world began to mock, there were those for whom Cecilia's actions were much more serious, including Teresa García, the granddaughter of the original artist. Yo el año que vine, si subí, lo vi muy deteriorado. Hablé con el alcalde, me dijo que pensaba en restaurarlo, que sí, que no. Ahí se quedó la cosa y a los pocos días, estando en el Centro de Estudios Borjanos, en una exposición de pintura, el presidente me dijo, Teresa, tienes que venir, que ha ocurrido una cosa con la pintura de tu abuelo. Y entonces me enseñó, claro, la restauración, entre comillas. De primeras, pues la verdad es que me entró un ataque de risa nerviosa de verlo, porque es que me parecía inconcebible lo que había pasado. ¿Tu primera impresión fue? Partirme de risa, porque es que me creía una cosa de broma, o sea, no lo concebía. Luego ya al ver la cara de circunstancias de todos los demás, pues ya me di cuenta que era un hecho real. Y entonces rapidísimamente, sobre por la noche, a la mañana siguiente, fui al ayuntamiento a reclamar, se me dio todas las garantías de que inmediatamente se iba a restaurar y ahí quedó el tema. La primera noticia fue del 21 de agosto de 2012. Hubo una llamadita en portada en la que se puede ver cómo estaba el antes y cómo quedó después de la intervención de Cecilia. Y a partir de ese mismo día empezó a aparecer en las radios, en las ediciones digitales de los principales periódicos. Al día siguiente dio el salto, primero eran los periódicos nacionales, al día siguiente dio el salto a los periódicos internacionales, New York Times, The Guardian. Well, here we are in the Center of Studies from Borja, and here they have a very big collection of all the Ecce Homo articles that appeared in many different languages. A Christ restored in a monkey, lessons in radical restoration, what not to do, the dog of Picasso, the resurrection of Borja. There is hundreds and thousands of articles here. Have you seen that? It's incredible. It's everywhere. As the world's media descended on Borja, Cecilia's world was turned upside down. Pero este año no me ha dado tiempo porque... La historia es de una señora octogenaria. Un torrente mediático, la noticia ha llegado desde la CNN hasta... Me dio un poquitín de miedo, digo, que no estoy acostumbrada yo
a estas cosas. Sentí que dije, Dios mío, Cecilia, trágate la tierra, trágame. Al principio, pues con mucho dolor. Cuando yo lo vi en la televisión quise morirme porque la vi tan asustada que me hizo un duelo tremendo. La vi muy indefensa. Lo sentía. Me iba a mi casa y lloraba, lo sentía. Y empecé a coger un poquito de depresión. Little did Cecilia know that she and her artwork were about to get a miraculous re-evaluation. The town's anger would turn to gratitude as her botched job transformed its fortunes. In 2012, 85-year-old Cecilia Jimenez's infamous retouching of a fresco of Jesus was branded the worst restoration in history. When the story broke, Cecilia found herself a laughingstock, hounded by the world's media. The humiliation led to depression. Lo sentía. Me iba a mi casa y lloraba, lo sentía. But as word spread, tourists flocked to Borja, where church warden José María Aznar had an idea that would change the fortunes of both the town and Cecilia. Al patronato de la fundación les dije, oye, daros cuenta que llevamos 23.000 personas que han estado ya viendo el Ecce Homo en 15 días. Entonces, mirad a ver si ponéis, no sé, algo de entrada. Y entonces decidieron poner €1. Habían pasado unos meses, yo calculo que habían entrado ya unas 37.000 personas. Pues se me ocurrió poner un mapa, como venía gente de todo el mundo, y que la gente pusiera una banderica de dónde viene. Ese mapa se llenó, se puso otro y otro y otro y otro. Pues ahora están viniendo, este año vamos a sacar un promedio, creo yo, de entre 1.500 y 1.600 al mes. ¿Qué es lo que tú crees de ese resultado? O sea, aparte de que como tú Del resultado final. El resultado final me parece que no es una obra de arte, lo que ha hecho Cecilia, pero a la gente le gusta y la gente visita Borja, conoce el santuario, conoce Borja. En Borja hay más cosas que ver y creo que es bueno. As the tourists journeyed to the church, the whole of Borja soon started to reap the rewards of Cecilia's actions. Esa repercusión que ha tenido en hostelería y en comercio y demás, yo creo que es positiva, con lo cual nadie va a criticar el contrario de que ese dinero pueda llegar. La ciudadanía en general de Borja y las opiniones en general son positivas hacia cómo está ahora y que, por supuesto, no hay que volver al cuadro original, al fresco original. ¿Tú por qué crees que hubo tanta revuelo? Pues no lo sé por qué. Porque con las cosas de las televisiones y de los... Pues eso cada día... Una señora del santuario que ha hecho un chandrío en una iglesia, un cuadro que valía mucho dinero. Mi fresco no valía, dinero no valía, nada. ¿La gente te quiere? Sí. ¿Verdad? Sí. Esto se nota. Me lo han demostrado muy bien todo el Borja, no todo el Borja, yo creo que es todo el mundo. El 25 de agosto estaba yo en mi casa y oí de pronto que aplaudían y que Cecilia, Cecilia, te queremos, Cecilia, Cecilia, te queremos. Y vinieron todas las niñicas con ramos de flores a traérmela. Y dije, bueno, ya se ha terminado aquí el sufrir. Ya se ha terminado aquí el sufrimiento. Yo creo que le dio la vuelta. Le dio la vuelta a la noticia e intentó sacar todo lo positivo que le estaba trayendo. Pues el que la gente la conozca por la calle, que le pida una foto, que le pida una firma, que se quedó con todo eso y rechazó todo lo anterior. Estoy en el santuario, viene la gente. Aquella es Cecilia, ya vienen corriendo. Ay, que nos tenemos que hacer una fotografía que es... A mí al principio me destruyeron un poco, después no. Y ahora tengo esa tranquilidad de que
De que es algo bueno. De que es algo bueno. Es que se den cuenta de lo que he hecho. Que la chapuza esa ha servido para que mi ciudad de Borja la conozcan en todo el mundo. Eso es. A mí me parece que esa fama ha contribuido a poner Borja en el mapa, pero no a darle un realce, pues no sé, artístico, intelectual, porque Borja tiene muchas cosas buenas y bonitas que ofrecer y que enseñar, y eso se estaba desperdiciando de una forma flagrante, porque la gente que venía no venía a admirar una obra de arte, venían a reírse de una fallida restauración. As the tourists kept coming and the profits mounted, Cecilia went to court to fight for her share of the royalties. Era un caso muy complejo, no existía jurisprudencia al respecto, entonces nosotros siempre entendimos que había habido una transformación, y como una transformación de la obra original, y como tal transformación era una obra derivada, entonces los derechos debían repartirse entre Cecilia y la fundación, que es la propietaria del soporte material. Pero ella, lo que ella ha obtenido ha sido siempre de... 49% y 51% es el reparto que se estipuló entre la fundación. Chica, ¿sabes lo que te digo? Que no quiero nada. Que se lo den todo al hospital. Y ahí ya a taparlo totalmente, o sea, que desaparezca y que pongan otra cosa que no tiene nada que ver con una imagen religiosa en una iglesia. Eso, pues yo creo que eso se ha desmadrado un poco y que sería bueno para todos el reconducirlo. A la nieta. Y lo respeto muchísimo y lo siento, hijos, de verdad, perdonadme si he cometido, si creéis que he cometido un error, pues perdonadme. Que yo lo que decía, pero si yo lo he hecho, no lo he hecho con ánimo de sacar ni un dinero, de sacar nada. Yo lo hice porque lo veía estropeado y me daba pena. Yo pensé que sabía arreglarlo. Although some may find it hard to believe, Cecilia does in fact have many years' experience as an artist. And, to the delight of some, but the horror of others, she has been asked to exhibit work in Spain and beyond. Todo esto son ocres. Los colores, estos ocres. Si yo, a mí me ha gustado mucho pintar, si he sido feliz. Si yo me ponía a pintar, si me pasaban los ratos. Me gusta mucho el otoñal. Pero retratos no. No me había puesto nunca a hacer el retrato. Borja te ha hecho también una exposición de tu trabajo para ver que tú sabías pintar. Sí. Y vendí muchos cuadros. Y algunos bien de precio. Sí. Por eso me decían, Cecilia, tu firma vale ahora, Cecilia. No es como cuando no te conocían, pero ahora tu firma vale. Bueno, pero tampoco he sido yo... No me ha gustado abusar. No, de verdad. Claro. No. Impressed by her artistic talents, Cecilia was commissioned by a local winery to do a painting for a special bottle of wine. Este es el primero que hicimos, que es un dibujo que nosotros hicimos, y luego este segundo es el que ella ha pintado. And now Borja has got wise to the merchandising opportunities. Entonces tenemos desde unos vinos, como no estamos en tierra de vinos, pero también tenemos chapas, tenemos camisetas, tenemos todo tipo de producto, como digo, aquel producto que realmente sea atractivo y que pueda ser de llamar la atención para que los turistas cuando vengan a Borja lo puedan adquirir. And the opportunities keep coming. Stepping into the frame is American producer Andrew Flack, who is turning Cecilia's experiences into an opera. The more I got involved with the story, the less I had to make up. The truth was even better than any fiction. Woman ruins worthless Fresco, saves town. Cecilia Jiménez. Yo creo que ella es la protagonista hoy por hoy de lo que ha sido el Ecce Homo. Tenemos grandes embajadores de Borja durante toda la historia y pasará a la historia como que Cecilia es una de las grandes embajadoras de Borja. No pudimos pensarlo nadie, este fenómeno que tan grande se ha hecho.
no los podíamos pensar. Le digo muchas veces, digo, ala, que no estás tan feo como la gente lo que dice, que no estás tan feo, no sé si es que le tengo cariño y el cariño me... ¿Qué se lo dices a él? Pero se lo digo. Si hubiera estado arreglado no hubiera pasado nada. Sí, fíjate. Pero sí, sí. Quiso que las cosas saliesen así y ya está. Me cabe la explicación de ella, que esto es un milagro. Sí, ella siempre dice que, como su vida no ha sido fácil, ya sabrás, que Dios le ha enviado esto para resarcirle de todo lo malo que le ha ocurrido en esta vida y decir, bueno, pues ahora te van a conocer en el mundo entero. Bueno, no sé si para bien o para mal, pero conocida es. It has been fascinating meeting Cecilia and witnessing firsthand how her valiant but disastrous effort to restore an aging fresco inadvertently led to a much-needed boost to the local economy. Reactions of the town's inhabitants range from ridicule and outrage to gratitude. But one thing is clear, Cecilia Jiménez has put Borja firmly back on the map. Estoy muy contenta de ver dónde me he puesto a Borja. It would seem that the town's fortunes, if not its painting, have been wholeheartedly restored.